Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es martes 16 de diciembre del año 2025. Prácticamente ya rebasamos la segunda semana. Estamos a 2 semanas de terminar este 2025. El año 2026 va a ser un poco más complicado todavía que este 2025. Pero sabemos que Dios está desarrollando su propósito, sabemos que la profecía se está cumpliendo y sabemos que nada sucede en esta tierra si no es permitido allá arriba. Pero creemos que ya entramos, mejor dicho, a tiempos sumamente complicados, sumamente difíciles, y que con el correr de los días se van a poner más complicados, especialmente para la Iglesia de Cristo. Quizá no para todo el cristianismo, pero sí para aquellos que estamos dispuestos a seguir hablando la verdad, porque debo decirle, lamentablemente, hay un sector de la iglesia que está corriendo conforme las corrientes babilónicas, egipcias y sodomitas. Muchas de las cosas que vemos están sucediendo ahora. La Escritura nos lo viene gritando con anterioridad. Nosotros tenemos que ponerle atención a la palabra, poder darnos cuenta que verdaderamente lo que el Señor ha venido anunciando desde tiempos antiguos se está cumpliendo. Y nosotros, como generación, fuimos plantados en este tiempo. Fue del agrado del Padre, de la decisión del Padre, plantarnos en este tiempo. Y debemos de entender que tenemos una tarea muy difícil en el sentido de hablar la verdad. Vemos en las redes a hombres y mujeres de Dios que están hablando la verdad. Y quiero recordarle que cuando Juan el Bautista le dijo sus verdades a Herodes, fue cuando le cortaron la cabeza. Sin duda, como dice el como dice la Escritura en Apocalipsis, en la apertura del 5º sello, ¿hasta cuándo, Señor, vengará nuestra sangre de los que moran en la tierra? La respuesta divina le dice, hasta que se cumpla el número de consiervos y hermanos que han de ser muertos. Vemos ya una persecución sobre la Iglesia de Cristo, una censura demasiado fuerte. Y creo que a manera que el tiempo pase, la censura viene más fuerte, el ataque en contra de la Iglesia viene más fuerte, y que se va a desenlazar una persecución masiva sobre el cristianismo. Ya entramos a ello. Ya entramos y todavía no hemos visto lo fuerte por venir. Mientras tanto, yo quiero hablarle un poquitito de este pasaje que saltó a mi espíritu y que definitivamente el Señor nos lo dejó, nos dejó los tiempos finales entre parábolas, entre enigmas, entre misterios. Creo que
ya es tarea nuestra, según la voluntad del Espíritu, revelarnos las cosas por venir, como dice la Escritura, que el Espíritu Santo nos hará saber lo que habrá de venir. En Mateo capítulo 21, verso 33 dice: escuchad otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos, pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Volvió a mandar otro grupo de siervos mayor que el primero y les hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo diciendo: respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Ellos le dijeron: llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Jesús le dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores? Esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Señor, añade bendición a tu palabra. Una palabra hoy, martes 16 de diciembre del año 2025. Una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. Esta historia me llamó mucho la atención porque nos habla de un hacendado que plantó una viña, la cercó con un muro, cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, a quienes les había arrendado la viña, golpearon, mataron y apedrearon a los siervos. Les mandó un grupo mayor y les hicieron lo mismo. Les mandó al hijo y dijo: respetarán a mi hijo. Pero dijeron: este es el heredero, matémosle y apoderémonos de su heredad. Este tiempo final es un tiempo bastante difícil para los hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios que produzcan los frutos, que estén produciendo los frutos. La única manera de producir el buen fruto es que nos mantengamos apegados al árbol que es Cristo. La única manera de producir buen fruto es que se hable la verdad. Y cuando se habla la verdad se lleva de paso toda la mentira. Y por ende a los mentirosos también. Es natural que la profecía se va a cumplir y como dice Daniel, que este ser despreciable echará por tierra la verdad. Echar por tierra la verdad significa que va a matar a los portadores de la verdad. Significa que su meta, porque es anticristo, todo gira alrededor de la persona de Jesucristo, se va a levantar para frenar, callar, distorsionar el evangelio. Y como la mentira nunca ha podido derribar la verdad, entonces la única manera es derribar a los que anuncian la verdad. Y es ahí donde se va a cumplir que va a echar por tierra la verdad. Derribarlos implica matarlos. Por eso le mencionaba el quinto sello que tiene que ver con la iglesia.
hasta que se cumpla el número de consiervos y hermanos que han de ser muertos. Entonces nos damos cuenta que verdaderamente estamos en ese tiempo tan complicado, tan difícil, en donde el confrontamiento entre los seguidores de Baal, que es el Islam, los seguidores de la acera, que es el Vaticano, se va a volver a repetir, como en los días de Elías, como en los días de Gedeón, derribar los altares de Baal y de la acera. Tenemos nosotros que entender, amado pueblo, que los días por venir son días de definirse, días de defender la fe, días de predicar la verdad, días de guardar la fe. Porque sin duda esta parábola nos enseña que no respetaron al hijo. ¿Creemos que van a respetar a los siervos? Claro que no. Si no respetaron a Jesús cuando vino, no pensemos que van a respetar a los portadores del Evangelio. Entonces nos permite entender que lo que se avecina es fuerte. En esta parábola dice que plantó la viña, la cercó con un muro, cavó en ella un lagar y edificó una torre. En las ciudades bíblicas, en la torre era una torre, valga la redundancia de palabra, que estaba en el centro de esa viña. Era para que desde la torre los vigías o el vigía, los atalayas o el atalaya, pudiera ver por sobre el muro todo alrededor si se acercaba algún enemigo. El asunto en esta historia es que el enemigo estaba dentro. Su responsabilidad era ver si venían enemigos, pero los enemigos estaban adentro. Y lo que querían era apoderarse de la heredad. Lo que me llamó la atención de esta parábola es cómo el enemigo opera desde adentro. El tema es el sistema de conquista de las tinieblas. Ya anteriormente hemos enseñado bastante acerca de cómo opera el enemigo cuando quiere conquistar una ciudad, una nación. Toma las puertas de la ciudad. Y las puertas de la ciudad son los lugares de gobierno. Por eso es de que hemos visto el Reino Unido, Francia, Canadá, Brasil, entre otras naciones que están siendo conquistadas, España y ahora Estados Unidos, en donde los musulmanes están tomando los puestos de gobierno. Y a mí no me extrañaría que el próximo presidente aquí en Estados Unidos en el 2028 sea musulmán. Porque la Escritura nos deja claro que el enemigo tomará las naciones poderosas. Una versión dice la más fuerte de las fortalezas, hablando de Estados Unidos. Entonces quiere decir que no solamente el Reino Unido, Francia, Canadá, entre otros, ahora Estados Unidos, España, sean tomados por el Islam.
no es extraño que una de las primeras metas sea tomar los puestos de gobierno de las naciones, en este caso las más poderosas, ¿verdad? El Reino Unido es una de las 5 naciones más poderosas del mundo. Y Estados Unidos, que está entre la lista y que es la primera, la más poderosa, al igual que esta parábola, la torre era para que el atalaya, el vigía, pudiera ver si los enemigos venían de afuera. El problema es que los enemigos estaban adentro. Y ese es el sistema. Eso es lo que está sucediendo en las naciones, en donde los enemigos están adentro del gobierno, y trabajando para secuestrar las naciones, porque es un secuestro definitivamente. Eso es lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos. Los demócratas bajo el mando de Obama, para secuestrar a Estados Unidos y establecer el nuevo orden mundial. Están trabajando desde adentro. Las Naciones Unidas, la UNESCO, en tiempos de Biden, el Departamento de Justicia, el FBI, la CIA, todavía están implicados en esa visión. No le está funcionando a Trump los líderes del FBI, Departamento de Justicia, no le están funcionando, o él mismo no quiere que le funcionen. ¿Por qué? Porque todo esto que está sucediendo es profético. No hay manera de detenerlo, porque si en realidad Dios hizo, yo creo que Dios hizo Dios estableció a Trump como presidente, pero no fue para destruir todo esto, sino fue para frenar el tiempo. Aunque hay un profeta que ya murió, creo que lo mataron. Yo creo que lo mataron, murió muy joven, entre sus 40, creo yo. Kim Clement. Él profetiza que Dios iba a poner a un hombre en la Casa Blanca para poder drenar, para poder destruir todo lo que es el colocabalos, toda esa mafia que está trabajando para un nuevo orden mundial. Y claro, limpiar la Casa Blanca. Pero es una batalla. Creo que hay un gobierno que está trabajando bajo las sombras, y no es el gobierno de Trump. Es un gobierno que está trabajando, que a mi parecer es bajo el mando de Obama. Y recordando que Obama es musulmán, recordándole también que el anticristo viene de los musulmanes. Esa parábola en donde el hacendado planta una viña, la cerca con un muro, cava en ella un lagar y edifica una torre. Y la torre era para vigilar, repito e insisto en esto, para poder entender esta enseñanza. Era para ver que los enemigos se acercaban, si los enemigos se acercaban a esa viña. Pero resulta que los enemigos estaban adentro. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, cómo trabaja el reino de las tinieblas. Porque el tema es el sistema de conquista de las tinieblas. El sistema de conquista del reino de las tinieblas. Entonces esto nos permite a nosotros entender del reino. Esto nos permite a nosotros entender que cómo trabaja el enemigo se infiltra, claro, se infiltra.
después de que se infiltra, empieza a trabajar desde adentro. Y es lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos. A quienes usaron, o a quienes usó Obama, fue a los demócratas, entra Biden y se revoluciona todo aún más fuerte. Usó a la FBI, a la CIA, al Departamento de Justicia, al Departamento de Homeland Security, que tiene que ver con las fronteras, etc. Entonces, trabajar desde adentro. El enemigo se infiltra, luego trabaja desde adentro, y es lo que está sucediendo. ¿Cómo es que el fenómeno o el modus operandi, la forma en que opera, la forma en que opera la serpiente es interesantísima? ¿Por qué? Porque todo el asunto comenzó desde adentro con los demócratas al mando de Obama. Es el mismo sistema que usó la serpiente en el huerto. ¿Cómo trabajó la serpiente? Primeramente a la mujer, luego trabajó por medio de la mujer a Adán para poder estorbar los planes de Dios por medio de los Adanes. Recuérdese que la orden y el deseo de Dios era que señorearan sobre todo. Pero la serpiente usada por el diablo trabajó a la mujer desde adentro del huerto. Luego la mujer trabaja a Adán y fueron echados. Usted conoce la historia, fueron echados del huerto, pero el trabajo que se hizo fue desde adentro. Esto nos permite entender que todo lo que está sucediendo en las naciones son los gobiernos los que están trabajando, los que están en eminencia, los que están en puestos de mando, puestos de gobierno. Como dice Proverbios, que la sabiduría creada grita desde lo alto de la ciudad. Eso habla de puestos de eminencia. Entendiendo, repito también, que cuando el enemigo quiere, los imperios del estatua Nabucodonosor, cuando querían conquistar una nación, lo hacían desde adentro. Se infiltraban y luego tomaban los puestos de gobierno, las puertas de la ciudad. El mismo sistema que usó la serpiente, el mismo sistema que usó el diablo usando la serpiente, conquistando, haciéndole un lavado de cerebro a la mujer, y luego la mujer le hizo un lavado de cerebro al varón, y se estorbó el propósito de Dios ahí. Es el mismo sistema que usó el diablo en Judas. Trabajó desde adentro. Recordemos que Judas era uno de los 12 apóstoles del Cordero. Trabajó desde adentro. Alguien pudiera decir, bueno, ¿cumplió propósitos? Sí, claro, cumplió propósitos, pero vemos que lo hizo desde adentro. Él era el que se encargaba de escuchar todo lo que Jesús enseñaba, les explicaba las parábolas. Sin duda Judas también las entendía. Él iba y se las explicaba a los fariseos y empezaron a negociar cómo lo entregara para después acusarlo y llevarlo a la cruz, condenarlo. Claro, el Padre estaba cumpliendo propósitos a través del Hijo. Era necesario que muriera, crucificara el pecado, la maldición y la enfermedad, pero el tema de ahora es que lo hizo desde adentro. Estaba dentro de los 12 apóstoles y desde adentro trabajó para
vender al Señor para que lo crucificaran. Y la maldad igual lo hizo en la historia del querubín de Ezequiel 28. Trabajó desde adentro. Desde adentro. ¿A quién usó? Al querubín. Al querubín de Ezequiel 28. O sea, la maldad trabajó desde adentro, usando al querubín para estorbar el propósito de Dios. Dios lo tuvo que echar de la esfera donde se movía. La misma unción lo destruyó, lo apartó, lo sacó del monte santo. Pero la maldad trabajó desde adentro, se infiltró a través del querubín. El diablo se infiltró a través de la serpiente. Aquí el sistema que se quiere imponer a nivel mundial se infiltró a través de los demócratas por medio de Obama. Primero Obama, luego los demócratas. Entonces vemos que cómo el sistema trabaja siempre desde adentro, desde adentro. Por eso es que Nehemías nos habla de la reconstrucción de los muros y de las puertas, del muro y de las puertas. La única manera que el enemigo puede hacer estragos es a través de los muros que representan los que están alrededor de la autoridad. Por eso los salmos dice que el Señor se rodea de la fidelidad, o sea, de espíritus fieles. Creo que entre todas las creaciones que hubieron según la Escritura, pues hubo una tercera parte que se reveló. El sistema de maldad se arrastró a una tercera parte. Y definitivamente así está operando en Estados Unidos a través de Obama, a través de los demócratas. Está operando para establecer un nuevo orden mundial y claro, tomando los puestos de gobierno, las Naciones Unidas primeramente, que sabemos siempre han estado en contra de Israel. El mismo sistema que usó el diablo, usar a la serpiente, luego a la mujer y se los arrastró. Judas trabajó desde adentro, la maldad se infiltró por medio del querubín, el monte santo y también hizo estragos. En los días de Asuero, Esther 2:21 dice: en aquellos días estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, guardianes del umbral, se enojaron y procuraban echar mano al rey Asuero. Pero el asunto, dice, llegó al conocimiento de Mardoqueo, dice, y cuando llega al conocimiento de Mardoqueo se lo hace saber al rey, y cuando se lo comunicó a Mardoqueo, se lo comunica a la reina Esther, y Esther informó al rey en nombre de Mardoqueo, y cuando fue investigado el asunto y hallado cierto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca, y esto fue escrito en el libro de las crónicas en presencia del rey. ¿Cómo iba a trabajar Bigtán y Teres para destruirle y secuestrar? Es como un golpe de estado el reino de Asuero. Bigtán y Teres. Lo quiso hacer también por medio de Amán. Amán, recuérdese, persa iraní. Entonces nos damos cuenta que el reino de las tinieblas siempre trabaja de adentro. Se infiltra y trabaja de adentro. Pero es el mismo modus operandi, o la misma forma de operar en la iglesia de Cristo. Hechos 20:25 dice: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes anduve predicando, dice Pablo, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos. Pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Tened cuidado de vosotros, le dice, y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre.
Sé que después de mi partida, dice Pablo, vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño. Y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Esto está hablando de la iglesia de Cristo. Está hablando de ministros. O sea, se vuelve a repetir la historia del huerto. Cómo se infiltró el diablo por medio de la serpiente en la vida de la mujer. Le manoseó los ojos porque dice que vio que el fruto era deseable para alcanzar sabiduría. Le habló y le hablaba y le hablaba, o sea, por el oído. Los ojos representan el ministerio apostólico. El oído representa el ministerio de maestro. Le manoseó y trastocó el discernimiento, que es la nariz, que significa o representa, el ministerio profético. El gusto, dice, lo probó y le gustó el fruto a la mujer, que representa el ministerio evangelístico. Y el tacto, que representa el ministerio pastoral, también lo manoseó porque lo tocó, lo olió, escuchó primero, lo vio, lo tocó, lo olió, lo comió. Son los 5 ministerios. Entonces nos damos cuenta que ¿por qué existen tantas torceduras, tantas desviaciones a nivel Iglesia de Cristo, a nivel de Evangelio? ¿Por qué? Porque el diablo se ha infiltrado a través de apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, que han dejado que Babilonia se meta, que Egipto se meta, que Sodoma se meta, se infiltre y desde adentro empezar a trabajar todo ello. Entonces nos damos cuenta que la historia se vuelve a repetir. ¿Desde dónde trabaja el enemigo? Desde adentro. Desde adentro. El enemigo está trabajando desde adentro. Pablo dice, sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces. Esos son los que entran. Pero también le dice, y que de entre vosotros mismos se levantarán. O sea, unos entran y otros se levantan de adentro. Dice, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. O sea, lavarle el cerebro a los que lo siguen con el propósito de arrastrarlos tras ellos. O muchas veces secuestrarlos, porque también hay secuestradores de almas. Secuestradores de almas que manejan al pueblo a su manera. No vayas aquí, no escuches a este pastor, ten cuidado con el otro, no vayas aquí, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque los quieren tener aislados, secuestrados, para que solamente hagan lo que ellos dicen. O sea, no les dan la libertad. La escritura dice que a los bueyes hay que dejarlos libres. Eso habla Génesis. Entonces nosotros tenemos que entender que el sistema de las tinieblas trabaja desde adentro. Y es delicadísimo eso, delicadísimo. ¿Por qué? Porque Pablo aquí dejó claro, sé que después de mi partida, iba a subir a Jerusalén y ya no lo iban a volver a ver. Vendrán lobos rapaces que se infiltrarán, dice que no perdonarán al rebaño. Pero también dice que que de entre vosotros mismos, o sea, de adentro. Entonces esa parábola de los labradores malvados nos permite entender que hay quienes se infiltran para arrastrar a los que ya están dentro, para que los sigan. Y dijéramos,
lo siguen con un evangelio sano, puro, bueno, entonces no serían infiltrados, pero como los arrastran tras sí, porque no les enseñan a seguir a Jesús, sino les enseñan a seguirlos a ellos. Entonces es delicado. ¿Por qué? Porque el enemigo trabaja de una manera tan astuta que no trabaja discípulos para Cristo, sino trabaja discípulos para Él. Pablo le dice, está alerta recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Entonces Pablo descansaba, decía, ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Lo que estamos viendo, hermanos amados, que está sucediendo a nivel mundial es precisamente eso. Como el enemigo se infiltra y luego usa a los que están adentro para destruir, para implantar nuevas doctrinas, para que sigan la visión del enemigo. Exactamente lo que estamos viendo en Estados Unidos, ya lo dije. Lo que vimos dentro del huerto, exactamente lo que sucedió con Judas de adentro, de los 12, imagínense, de adentro para afuera, fue el que negoció la venta del Señor Jesús. Exactamente lo que sucedió con el querubín, desde que el 28 la maldad se infiltra y usa al querubín. Exactamente lo que sucedió los días de Asuero. Victán y Teres querían darle un golpe de estado a Asuero y tomar el reino. Es la misma forma de operar ahora dentro de la iglesia. La serpiente se infiltra a través de apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores para arrastrar a la gente a las prácticas babilónicas, egipcias y sodomitas. Es tan asombroso porque lo vemos claramente en la Escritura. ¿Por qué Nehemías restauró el muro y las puertas? Porque el muro es la obediencia o podría ser también las ayudas del ministro. Las puertas son los ministerios, definitivamente. Son los puestos de gobierno, como explicaba, porque la sabiduría creada clama desde lo alto, o sea, puestos de eminencia. Cuando habían guerras bíblicas, el enemigo tomaba las puertas de la ciudad, que son los puestos de gobierno. O sea, el sistema, el modo de operar es tan claro y es... ¿Por qué? Porque sabe que de los puestos de gobierno se pueden establecer leyes. Exactamente lo mismo haces en la iglesia de Cristo. ¿Cuáles son los puestos de gobierno? Apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Y desde ahí puede establecer leyes. Leyes para desviar, leyes para torcer, leyes para frenar el mover de Dios, leyes para frenar el propósito de Dios. Y lo tremendo es que lo hace para que lo sigan a Él. Entonces los pastores somos llamados a enseñar al pueblo que sigan a Jesús, no a nosotros mismos. Una de las cosas que tenemos que decir en cuanto a esa historia, el fin de los labradores malvados, porque dice, cuando venga pues el dueño de la viña, hablando del Señor Jesús, ¿qué hará a esos labradores? Ellos le dijeron, llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Entonces, quiere decir, hermano, que el fin, si hablamos de los demócratas, si hablamos de todos los que se están prestando para eso, jueces, gobernantes, maestros
de las escuelas, universidades, jefes de la policía, jefes de distritos escolares, gente que está en puestos de medicina, de ciencia médica, etcétera, que se prestaron para eso, como lo fue el COVID, que definitivamente fue una bomba bacteriológica que la probaron y les funcionó y mataron mucha gente. Toda esa gente que se prestó para ello, como dice la Escritura, les espera un fin lamentable si es que el Señor no tiene misericordia. Todos aquellos que cooperen y se presten para secuestrar la tierra para el anticristo, su fin será lamentable. Su fin será lamentable. El fin del sistema de maldad será lamentable, porque el fin del sistema de maldad es el lago de fuego. Eso lo dice claramente la Escritura, donde entra el diablo, entra el falso profeta, entra el anticristo y todos aquellos que se prestaron para, en vez de edificar, destruir. El fin del sistema de maldad será lamentable. Pero no solamente para el sistema de maldad, sino para todos aquellos que estorben el propósito de Dios para su iglesia. Todos aquellos que estorben el propósito de Dios para el hombre. Todos aquellos que ahorita se levanten en contra del evangelio, en contra del cristianismo, en contra de los hombres de Dios. Todos aquellos que se infiltran en las congregaciones o en los ministerios para destruir el propósito de Dios, su fin será lamentable. ¿Por qué? Porque Dios espera que sus viñas, llamémosle congregaciones, que sus viñas, llamémosle denominaciones, produzcan el fruto deseado de Él, el fruto deseado de Él. Y para ello nosotros tenemos que entender como ministros cuál es nuestro trabajo, qué es lo que Dios nos mandó a hacer. El fin, y voy a ir terminando con esto, el fin del sistema de maldad va a ser lamentable. El fin de todos esos demócratas, de todos esos jueces, gobernantes, jefes de policía, gente que está en eminencia en el FBI, Departamento de Justicia, en el Congreso, en el Senado, en los distritos escolares, en la ciencia médica, etcétera. Todo lo que tiene que ver con compañías productoras de alimentos, todos aquellos que cooperen para mal de la humanidad, su fin será lamentable. Todos aquellos que cooperen y trabajen para el bien del propósito de Dios tendrán un buen fin. Termino con esto. El sistema de tinieblas trabaja desde adentro, se infiltra, como dice Pablo, vendrán y luego de entre vosotros. Se infiltran y luego trabajan desde adentro, hacen un lavado de cerebro y exactamente lo que hizo Obama con los demócratas, un lavado de cerebro, exactamente lo que hizo Obama con el FBI, Departamento de Justicia, la CIA, Homeland Security, etcétera, la ONU, Organización de las Naciones Unidas, la UNESCO, etcétera. Así trabaja, porque así trabajó el diablo, usando la serpiente, le hizo un lavado de cerebro a la mujer y luego la mujer al varón. Exactamente como la maldad lo hizo con el querubín, exactamente como lo hizo Judas. Judas, que fue de adentro, trabajó para ir a vender al Señor, exactamente como trabajó Victán y Teres. Exactamente como te está trabajando el diablo ahora por medio de apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, para desviar, torcer, arrastrar discípulos tras sí, para destruir, frenar, estorbar el propósito de Dios. No lo va a destruir esta vez, pero sí, lamentablemente,
se arrastra mucho niño que se ha olvidado que a quien tiene que seguir es a Jesús, no a un hombre. A menos que ese hombre les esté enseñando a seguir a Jesús, y aún con todo no lo seguirían a él, sino seguirían a Cristo, el dador de la vida. Termino con esto. Estamos en tiempos bien complicados y se van a complicar más con el correr de los días. Que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a su iglesia. En esta noche vale la pena decirle, si hubiera alguien que no conoce a Jesús, pues una buena noche o un buen tiempo para abrirle tu corazón y decirle: Señor, perdona mis pecados, lávame con tu sangre, te entrego mi vida, mis metas, mis anhelos, mi familia, mis hijos, mi esposa, si es que estás casado. Te entrego en tus manos mi eternidad. Tiempo para acercarse al Señor de todo corazón. Recíbele como tu Salvador. Y aquellos que se han apartado del Señor, porque lamentablemente hay mucha gente que está apartada del Señor, aún cuando vaya a la iglesia, pues están apartados porque no están siguiéndolo a Él, sino muchas veces están siguiendo sus propios instintos, sus propios caminos. Es tiempo de volver al Señor. Y si hubiere alguien que está enfermo, es un buen momento para decirle: Señor, sáname, sáname, Señor, sáname tu promesa. Quiero seguir sirviéndote, seguir buscándote. Es un buen tiempo para acercarnos a Dios. Yo termino con esto. Cuida tu vida en el temor de Dios, cuida tu salvación con temor y temblor, y cuida tu relación con el precioso Espíritu de Dios y con su palabra, que es el verbo que se hizo carne. Y hazle un clic a tu teléfono. Es importante que el pueblo de Dios escuche esto. Imagínate ahorita que nos están censurando. 30 días dura el mensaje y lo borran del internet. Y son temas que edifican al pueblo, que nos acercan a Dios. Así que, amados hermanos, dale un clic a su teléfono y comparta con sus contactos. Comparta con sus contactos. Bendecimos a los pastores, al pastor Armando López de Montgomery, Siervo. Bendiciones a ti y a toda tu familia. La obra, échenle ganas. Los pastores que se conectaron también les bendecimos en el nombre del Señor. El día jueves, si Dios nos presta la vida, estaremos con una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios para su pueblo. Cuídense mucho y cuidado con todo eso que está viniendo. Agarrémonos bien del Señor Jesús, que son tiempos complicados. Cuídense mucho. Bendiciones de parte de nuestro buen Dios y amado Jesucristo.